La persona se compra un diagnóstico que puede ser positivo o negativo. Déjate llevar por tus sueños. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar acerca de los diagnósticos que nos compramos. Es un poco la unión de los videos de lo que nos contamos a nosotros mismos y el conflicto de diagnóstico. Que si te pones a analizar en profundidad, el diagnóstico es el que me dice un médico y lo que me cuenta a mí mismo me lo digo yo. O sea, por ambas vías, externa o interna, la persona se compra un diagnóstico que puede ser positivo o negativo. Puede ser de sanación, de salud física, o puede ser de enfermedad, puede ser de muerte incluso. ¿Qué te quiero decir? Que tenemos que elegir exactamente el pensamiento que tenemos que tener, porque eso va a determinar las emociones que tenemos que tener y va a determinar el funcionamiento del cuerpo. Las glándulas empiezan a funcionar de manera diferente con un pensamiento o con el otro, con una emoción o con la otra. Esto no lo digo yo, no es una idea mía que se me ocurrió ayer durmiendo. Esto lo dice la ciencia. Encontrar gente como Mario Alonso Puig, que es un doctor renombrado a nivel mundial, que plantea exactamente esto, del impacto que tienen los pensamientos y el impacto que tienen las emociones a la hora de tener o no tener salud, de ser saludable o no serlo. Porque un médico duro y ortodoxo, no digo que sea el caso de él, pero en general, porque la medicina no se pone de acuerdo ni entre los mismos doctores. Tenés un doctor como Puig y tenés un doctor más ortodoxo que te va a decir, no, no es así. O sea que ni entre ellos se ponen de acuerdo. Vamos a citar lo que nos es afín a lo que queremos decir, por supuesto. Pero también citando otras personas que dicen que no, también sirve. Porque a mí un médico me dijo que mi diagnóstico en el ojo era incurable. Incurable. Vamos de nuevo. Incurable. Esa arrogancia de decirte que no se puede curar lo que vos tenés porque no conocen la causa, no porque no exista, hace muchas veces que la persona enferme peor. El caso de un amigo, bueno, mi ojo sanó y tengo los estudios que lo demuestran. En el caso de un amigo, una persona grande, una persona de 60 y pico de años en aquel momento, una vez se olvidó algo muy elemental. Se olvidó de cómo se llamaba tal cosa. Una cosa muy sencilla. Se preocupó. En vez de abordarlo de modo tranquilo, pacífico, como estaba sumergido en el paradigma de la ciencia, de la medicina, ¿a dónde recurrió? Al médico. El médico le dijo, usted no puede trabajar más, porque eso que tiene en su cabeza es muy grave, sin estudio, sin tomografía, le dijo así. Al año y medio, mi amigo se había muerto, había desencarnado. A los poquitos meses caminaba con bastón. Yo le decía, ¿por qué no haces tal o cual cosa? ¿Por qué no investigás otra forma? ¿Consultás con otro profesional de otra área, de otra vía? No, el médico me dijo tal cosa y es lo que va a suceder. Se lo creyó, le creyó al médico. Dio como verdad absoluta la palabra del médico. ¿Qué pasa cuando es algo nefasto para tu vida? Lo das como verdad absoluta, te lo comprás, lo empezás a sentir y tu cuerpo lo hace carne. La palabra se hizo carne, dijo Cristo. Aquella palabra que te dijeron modificó estructuras cerebrales porque modifica redes neuronales en serio. Las glándulas empiezan a andar de manera diferente y vos te empezás a sentir de manera diferente. ¿Qué pasa si te dicen otra cosa? Si te dicen otra cosa más afín a lo que vos querés lograr. ¿Qué pasa si te dicen lo que usted tiene se puede curar? ¿Qué pasa si te dicen lo que usted tiene, yo no sé cómo se cura, pero investigue porque hay más formas de medicina a nivel mundial que tienen muchos más años, miles de años más que la medicina tradicional, que se cree en el pedestal, que se cree en el podio de la verdad absoluta con respecto a la salud. O sea, está dentro del campo formal y lo que está fuera de eso no existe para ellos. Y lo que está fuera de eso es infinitamente más grande y tiene más años y funciona. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dejar de lado la medicina? No. ¿Dejar de lado la medicina alternativa? Tampoco. Me río porque es irrisorio justamente. Tenemos que unificarlas. Si la persona se rompió un hueso, vaya a quien le ponga un yeso o lo opere o haga algo físico para que ese hueso suelde bien, en un quirófano, con una persona que lo hizo muchas veces, todo sanitizado y demás. No vas al medio de la selva. Pero vas al medio de la selva en otra búsqueda, de decir,
qué pensamiento me estoy comprando y qué emoción me estoy comprando. Ese proceso, la medicina no te lo enseña porque uno lo sabe. Hay médicos que sí, por supuesto. Los pensamientos y las emociones afectan directamente a tu salud y a tu recuperación o a tu no recuperación. No la de la pastillita de la felicidad. Te está hablando de tu pensamiento. Un médico ortodoxo de la universidad está diciendo eso. La ciencia está diciendo eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dejar de lado la ciencia? Por supuesto que no. Estamos utilizando la ciencia para comunicarnos y para otras cosas más. Estamos hablando cuando la ciencia no tiene respuesta para lo que te pasa, en el caso de la medicina, porque la ciencia no funciona al 100%. En materia de medicina no funciona, sino el efecto placebo. ¿Cómo lo explica? Por ejemplo, entre tantas otras cosas, ¿cómo explica que yo sané? Si la misma ciencia me dijo que no se podía y yo no recurrí a la ciencia, recurrí a otro camino, a otra vía que es la que te vengo a contar. Es la de pensar diferente, sentir diferente. Y eso tiene un método, tiene todo un proceso que es bastante largo para explicarlo en un video tan corto. Pero por lo menos para pensar que existe otra vía para lo que te pasa, que existe otra forma de sanar lo que te está pasando, que lo que te está pasando le pasa a todo el mundo. El médico te dice, usted tiene tal cosa, compro, y cada vez se va enfermando más, porque compró el diagnóstico que le dio otra persona, que esa persona no atravesó el proceso de sanación propia, en muchos casos. O sea, si vos vas con un chamán, el chamán te da su medicina que él probó, el chamán te dice, tal camino mental es de tal manera porque él lo conoce. En cambio, cuando vos vas con un médico, te dice, toma esta pastilla. ¿Pero usted tuvo esta afección? No. ¿Usted tomó este remedio? No. Entonces, ¿cómo se le ocurre dármelo? La clave siempre está en unificar. ¿Qué quiere decir unificar? Hacer uno. Algo tan simple como la escucha, unificar. Hacer uno. Tenemos dos conceptos que no es ni uno ni otro. Es un tercero que se compone de los dos, tanto la medicina tradicional como la medicina alternativa. Tenemos que escuchar lo que estamos pensando, tenemos que ser conscientes de lo que estamos sintiendo, tenemos que ser conscientes de lo que estamos diciendo mucho antes de ir a la pastillita de la felicidad, tomar esa pastilla que nos va a sanar, que promete sanación, pero que también nos rompe el cuerpo por otro lado. Entonces la próxima vez que te digan un diagnóstico nefasto, recurrí a otra vía. No le creas a la persona que te dice que lo tuyo no tiene cura. Tenés que ser fuerte. Cuando vengan las pestes, pensad por ustedes mismos. Eso no lo digo yo, lo dijo Cristo. Pensad por ustedes mismos. No permitas que el profesional piense por vos. No permitas que la ciencia piense por vos. No te entregues a la ciencia. No te entregues a algo que no funciona el 100% de los casos. No te entregues a eso. Tampoco te entregues a lo otro. Entrégate a algo unificado. Trata de unir una cosa con la otra. Y no solo trata, lográ unir una cosa con la otra. Muchas veces las cosas del inconsciente colectivo son las mismas que nos dice el médico, porque también operan en el inconsciente colectivo. El cambio de clima enferma. Está científicamente comprobado que el cambio de clima enferma. ¿En qué laboratorio? ¿Cómo fue el experimento? ¿Se puede replicar? Científicamente comprobado implica que dejes de pensar. Implica que ya está, es así. Y no es así. Estaba científicamente comprobado que yo no me voy a curar. Y sin embargo me curé. Y no te estoy mintiendo, te estoy diciendo la verdad. Para que me creas, para que te intereses en un camino distinto al que a veces no te sana. Si te sana, anda por ahí. Pero ¿qué pasa cuando no te sana? Necesitas todo un replanteo, necesitamos todo un replanteo de pensamientos, de sentimientos, de creencias y de abordajes sobre el tema. Volviendo al tema del cambio de clima, quizás de una estación a otra operan otros virus, otras bacterias y demás, pero no tienen por qué entrar en tu cuerpo. ¿Qué pasa en tu cuerpo? Que entran. ¿Y por qué en el del vecino no entran? El cambio de clima al vecino no lo enfermó. ¿Por qué hago sí? El problema está siempre en uno. La situación está desde dentro hacia afuera. Uno es el que abre y entra una enfermedad. Pero ¿me entendés? La persona es la que abre y entra una enfermedad. O no abre. Tiene cierta protección, tiene ciertas cosas de pensamiento, de emociones, otras cosas que no podemos tocar en este video, pero que sí las tiene, que hacen que no se enferme o se enferme muy mínimamente, en unos síntomas muy mínimos. Un ejemplo simple, cuando vos estás en contacto con las personas que vos querés, que te gustan, tu hijo, tu pareja, tus actividades lindas,
el cerebro, las glándulas segregan oxitocina, que es una hormona que nos hace sentir no solo bien, sino protegidos, que favorece el sistema inmunológico, esto lo dice la ciencia. Pero ¿qué pasa cuando estás rodeado de personas que no querés? Un trabajo, una pareja que ya no va, un montón de cuestiones, generan estrés. ¿Qué se genera en el cuerpo? Cortisol, una hormona que está vinculada directamente al estrés que provoca estar a la defensiva, que tu sistema inmunológico baje, y eso acompañado con un pensamiento que te vas a enfermar, concedido, te enfermas. ¿Qué te quiero decir en profundidad para resumir todo este video? Cuando el diagnóstico sea de afuera o sea tuyo, vos empezás a pensar porque mi mamá tuvo tal cosa, yo voy a tener la misma, no necesariamente tiene que ser así. Cuando empezamos a pensar en ese diagnóstico, lo empezamos a sentir y empieza a entrar cada vez más desde los planos sutiles que son pensamiento, empezamos a bajarlo, lo empezamos a decir, lo empezamos a sentir, baja cada vez más, hasta que baja a la tierra, a nuestro cuerpo, a nuestras células, y el cuerpo o se enferma o se cura si cambiamos ese diagnóstico. No tenés por qué repetir el patrón de tu familia, no tenés por qué tener esa enfermedad terminal que te dijeron que era así, no tenés por qué comprarte ese diagnóstico, tenés la posibilidad de elegir, y de eso se trata, de elegir lo que querés pensar. Y no estoy hablando de una ingenuidad, este tipo es un ingenuo, es un tonto, es un boludo, van a decir acá, porque tal enfermedad es real y bla 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 bla. No te estoy diciendo una persona que se pegó un palo con la moto y se rompió 32 huesos. Estoy hablando de cuando la enfermedad está en el aire, empezamos a pensarla, por eso la pandemia ocurrió de esta manera. Te bombardean con información, la pensás, la sentís, y un día te resfriaste un poco, tosés, no tenés el olfato que tenías el otro día porque estás congestionado, simplemente ya tu mente se empieza a ir a que vos estás enfermo. Y adivina qué ocurre, te enfermas, te lo garantizo, empezás a pensar que estás enfermo, empezás a sentir que estás enfermo. Algunos síntomas ya los tomás como síndrome y los mandás al cajón de la enfermedad. Sí, esto es por la enfermedad, esto es por la enfermedad. Listo, te enfermas. Ahora, ¿qué pasaría si empezás a compartir con tus seres queridos, como dijimos recién, qué hormona es la que tenés en tu cuerpo y cuál es la hormona que te falta en tu cuerpo? ¿Qué pasaría si vas a hacer las cosas que te gustan? ¿Te gusta bailar? Anda a bailar. ¿Tenés una pierna mal? Anda a bailar como puedas. Pero anda, salí de donde estás y anda a hacer lo que te gusta. ¿Te gusta ir a caminar? Anda a caminar. No puedo, me duele la pierna. ¿Querés andar en colectivo? Tomate un colectivo, tomate un taxi, salí de donde estás. Hace que tu mente ya empiece a pensar otra cosa, a generar otros circuitos neuronales. Porque si no te gana lo que no querés, empezás a pensar en lo que no querés, empezás a sentir lo que no querés, conseguido, lo tenés. ¿Cuál es el consejo? Hacé lo que te gusta, compartí con gente que te guste, que todos esos pensamientos negativos en ese momento no están. Y si haces lo que te gusta, como dijimos recién, ¿qué hormona tenés en tu cuerpo? ¿Qué hormona no tenés en tu cuerpo? ¿Te hace bien? ¿Te hace mal? Ahí sí investigá lo que dice los experimentos al respecto. No estamos dejando de lado la ciencia. La ciencia se dio cuenta que existe la oxitocina. Bueno, vamos a investigarla. Y vamos a investigar qué pasa si la tengo en exceso, si me falta, qué pasa si tengo cortisol, si me falta. La ciencia en ese caso nos ayuda, pero siempre considera que cuando no te ayude, no la uses. No uses una herramienta que no te está ayudando. Tenés que cortar una madera, no uses un martillo. Muchas gracias por quedarte hasta acá, por no abandonar en el camino. Recordá que estás dando pasos firmes a la hora de tu sanación. Y recordá que el cuerpo, que la vida manifiesta lo que la persona calla. Chau. Todo es posible si queremos, si nos comprometemos de verdad. Aún no se apaga el fuego y siempre hay más. Y recuerda que siempre los ganadores son aquellos que resuelven sus problemas. Y no es mucha la osadía que requiere